Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, bienvenidos a nuestro servicio. Es el primer domingo del mes, septiembre ya. Estamos muy contentos de que se puedan conectar con nosotros. Somos una iglesia buscando a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Y no importa en dónde nos encontremos, nos estamos uniendo en un sentir, nos estamos uniendo con el mismo propósito, que es buscar a Dios y adorarlo con todo lo que somos. El tema de este mes es llamados. Y mientras pensaba y meditaba en esto y oraba a Dios, somos llamados a muchas cosas, pero uno de nuestros llamados más importantes es que somos llamados a adorar a Dios. Así que en esta mañana yo te invito a que te unas con nosotros. Vamos a adorar a Dios, vamos a darle lo mejor y vamos a buscarlo en nuestros cantos, en este tiempo, en sus hogares. Te invito, ahí donde estás, yo sé que te sabes estos cantos, canta con nosotros. Estamos clamando y estamos adorando al mismo Dios. Así que vamos a empezar. Ahí donde estás, te invito, si te quieres poner de pie, hazlo. Si quieres levantar tus manos, si quieres danzar, saca tu pandero, saca tu bandera, saca lo que tengas y vamos a adorar a Dios. Amén. 1, 2, 3, sí. Vamos a cantar juntos. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso.
no solamente en nuestras canciones, con nuestras vidas. Porque no tomas un momento y donde estás, adoras al Señor. Le decimos una vez más: digno es el Cordero de Dios. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Una vez más, Jesús, te adoro. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Porque no hay nadie como tú, Dios. Incomparable eres. Nadie más ama como tú, no. A ti rindo mi voz, mi canción, mi corazón. Por siempre es tuyo, por siempre es tuyo, Jesús. Una vez más le decimos: Jesús, te adoro. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoramos. No hay nadie como tú en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nuestro corazón responde a tu llamado. Mi corazón responde a tu voz en adoración, en rendición, Jesús. Te amamos, Dios, con todo el corazón. Eres tan bueno, eres tan increíble, eres tan asombroso. No tomas un momento ahí en tus palabras, levantas tu adoración, levantas tu voz. Estás en casa, estás en un lugar seguro donde puedes tú entregar tu corazón. Jesús, te amamos. Decimos a Jesús: quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, sí, Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Una vez más cantamos: quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Cantamos: y lo que harás, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Una vez más cantamos. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te adoramos, Jesús. Tú eres digno, no hay nadie como tú. Te amamos, Señor, y en esta hora, Señor, estamos en tu presencia. Queremos honrarte, queremos amarte, así que, Señor, recibe nuestra adoración. Estamos cumpliendo con nuestro propósito de adorarte, Jesús. Deleítate en nuestra adoración. Sonríe sobre tu pueblo, Jesús. Anhelamos, Señor, sentir tu calor en medio de la frialdad que estamos viviendo. Sonríe sobre tu pueblo, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, así dejamos el lugar. Las muchachas tienen una participación de danza, así que esperemos que lo disfruten, o primeramente es para Dios, pero también esperemos que puedan disfrutar de esta participación. Dios les bendiga. Fui escogido para este tiempo.
Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. En este día, qué bueno poder reunirnos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que en esta hora, hermanos, ¿cuántos están listos para glorificar al Señor? Amén. Ahí en su casa, ahí donde está usted, vamos a unirnos en oración para poner ese tiempo en las manos de Dios, pedirle al Espíritu de Dios que unja este servicio, las alabanzas, unja la palabra y que sea de bendición a cada uno de nosotros. Oramos a Dios. Padre nuestro y bendito Dios, le damos muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad de permitirnos reunirnos, Señor, en tu nombre. Padre, su palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, ahí está su presencia, Señor, para bendecir, para recibir, Señor, la alabanza, la adoración que tu pueblo trae delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por escogernos, por llamarnos a tu redil, Señor, para adorarte, para servirte, para glorificar tu nombre. Señor, en esta hora ponemos ese tiempo en tus manos y pedimos que por medio de tu palabra, Señor, hables a nuestras vidas de una manera especial y directa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo pedimos y la iglesia dice, amén, amén. Gloria al Señor. Pues en este día, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor, a estudiar la palabra del Señor. En este mes, el tema de este mes es llamados. Y quisiera compartir esta palabra que Dios puso en mi corazón en estos días, que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, del verso 8 al verso 10. Y se lee de la siguiente manera en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria al Señor. El título de este mensaje es Llamamiento Santo. Y quisiera comenzar, hermano, diciendo que ser cristiano y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios no es nada fácil, pero vale la pena. Sufrir por la causa de Cristo, hermanos, no debe ser motivo de vergüenza, sino al contrario, debe ser motivo de orgullo y del bueno, ¿verdad? Orgullo santo. Yo no sé cuántos recuerdan la historia cuando los apóstoles fueron intimidados, ¿verdad? Por los sacerdotes, por los líderes de Israel, para que no predicaran el Evangelio. Y la Biblia dice que los golpearon, los amenazaron, pero ellos, hermanos, no rajaron leña. Ellos permanecieron firmes en sus convicciones. Ellos no renegaron. Ellos, hermanos, no dudaron de que Dios estuviera con ellos. En ningún momento ellos pensaron, ¿y dónde está el Señor? ¿Nos abandonó el Señor? No. Ellos, hermanos, ya habían experimentado el poder de Dios en sus vidas. Habían visto los milagros del Nazareno. Habían estado con el Señor. Y aún, hermano, cuando Cristo ya no estaba con ellos, ellos mismos estaban experimentando ese poder sobrenatural en sus vidas. Ellos estaban experimentando en su ministerio ese poder divino. Dice la Biblia en ese mismo libro de Hechos, pero en el versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Verso 13, de los demás, o sea, de los que no eran parte del grupo, de los que no eran cristianos, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente.
Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Versículo 15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hermano, esto era algo maravilloso, esto era algo asombroso que estaban viviendo los apóstoles. Y esto, hermano, es algo que Dios quiere hacer con su iglesia también en estos tiempos. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nos levantemos, hermano, y que proclamemos el nombre de Cristo en alto para que el mundo pueda ver que hay poder en el nombre de Jesús. Pero para eso, hermano, no es nada fácil cumplir o llevar a cabo esa misión, cumplir con esos llamados. Eso implica, hermano, que va a haber oposición, que van a haber luchas, van a haber pruebas, va a haber tribulación y hasta quizás persecución. Los apóstoles no se la miraron fáciles, hermano. El Señor Jesucristo no se lo vio fácil, aún a pesar, hermano, de que los demonios se sujetaban en su nombre. Hubo oposición, gente se oponía, resistía a la palabra de Dios. Dice el versículo 17 de ese mismo libro de Hechos, dice, mire, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Recuerde, había dos grupos religiosos muy fuertes en ese tiempo. Uno de ellos eran los fariseos, pero dice que estos eran los saduceos, el sacerdote, el sumo sacerdote de los saduceos y todos, ¿verdad?, sus ayudantes que estaban con él. Dice que se llenaron de celos. Verso 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándoles, dijo, id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Ahora, hermano, esto se está poniendo algo tenso la situación. Dice el verso 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Y mientras eso estaba sucediendo, dice la escritura, el verso 25, pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, mire el verso 28, el sumo sacerdote y todo, hermano, el concilio estaba ahí, y les dice, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice Pedro,
somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Versículo 33. Ellos, o sea, los sacerdotes, el concilio, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Verso 34 dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuerza por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Versículo 38. Ahora os digo, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas que tal vez hayáos luchando contra Dios. Y el versículo 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Hermanos, al leer esta historia, hasta este momento, hermano, las cosas no parecían que estuvieran del todo bien. Tal parecía, hermano, que Dios no estaba con ellos. Pero, hermanos, esto era una oportunidad para que ellos testificaran de Jesús ante los gobernantes, ante los líderes religiosos, ante el pueblo. Esto, hermano, no fue algo que tomó a Dios por sorpresa. Eso estaba dentro del propósito de Dios. Eso estaba dentro del plan divino. Se estaba cumpliendo lo que Jesús dijo en Mateo 10, capítulo 10, verso 18 al 22, cuando Jesús dijo: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Eso que estaba sucediendo, hermano, ante el concilio, ante los sumos sacerdotes, ante los eruditos de la Biblia, los apóstoles están hablando y diciendo, ¿verdad? A ese Jesús a quienes ustedes pidieron que muriera, a ese Dios ha levantado por príncipe y por salvador a Israel. Nosotros somos testigos, el Espíritu Santo también. Y hermano, y no podían contender contra ellos, porque había una unción en ellos, porque no eran ellos, era el Espíritu de Dios que estaba hablando a través de ellos. Eso es lo que dijo el Señor Jesús: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y dijo el Señor, ¿verdad?, que iban a venir tribulación, iba a venir persecución, que se iban a entregar unos a otros por causa de Él. Pero dice el verso 22: y seréis aborrecidos por todos, de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que estaba sucediendo, hermano, en ese lugar, ante ese concilio, era, hermano, algo que estaba dentro del propósito de Dios. Era parte del paquete, era parte del llamado de Dios para sus discípulos, para su pueblo, para sus siervos. Era tiempo, hermano, era el tiempo que la iglesia iba a multiplicarse, era tiempo de expandirse, era tiempo de ensanchar su tienda, de que el evangelio, hermano, ya no solamente estuviera en Jerusalén, sino que se expandiera
por todo el mundo. Era tiempo de crecimiento, era el tiempo de multiplicación. Esto estaba diseñado dentro del tiempo de Dios, en el reloj de Dios. El medio que Dios usó, hermano, para propagar el evangelio, para que su palabra se corriera por toda la tierra, hermano, fue la persecución. Eso, hermano, no es fácil de digerir, no es fácil de aceptar, pero cuando se está conectado con Dios, hermano, uno se puede dar cuenta cuál es el propósito de todo lo que está pasando. Es como lo que estamos viviendo en estos tiempos. Tal pareciera, hermano, que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? Muchos no entendemos, no comprendemos qué es lo que Dios quiere enseñarnos, qué es lo que Dios quiere hacer. Algunos se están desanimando, pero hermano, esta es una oportunidad que Dios le está dando al mundo para que conozca de su nombre, para que conozca de su poder. Esto, hermano, a muchos de nosotros quizás nos tome por sorpresa, nos tome desprevenido, ¿verdad? Y no sepamos qué hacer. Pero cuando uno se vuelve a Dios, cuando uno se conecta con Dios, hermano, Dios nos da el entendimiento, Dios nos revela el propósito por el cual permite las cosas. Dice el Salmo 16, ¿verdad? Me enseñarás la senda de la vida, o sea, me enseñarás el propósito de mi existencia, me enseñarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. No importa lo que esté pasando, al fin de cuentas, creo que Dios tiene el control de todas las cosas. Los apóstoles, hermanos, ellos estaban allí ante el concilio, fueron llamados, fueron interrogados. Después entra Gamaliel y tiene un consejo con el concilio. Y le dice, ¿saben qué? Tengan cuidado con lo que van a hacer, no vaya a ser que se encuentren luchando contra Dios. Déjenlo. Si esta obra es de hombre, se va a parar. Miren lo que ha pasado antes de estos. Y dijeron, tiene razón. Pero antes de eso, hermano, miren lo que le hacen a los apóstoles. Verso 41. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos, hermano, los apóstoles no se agüitaron, no se desanimaron. La Biblia dice que salieron gozosos, se sintieron privilegiados, hermanos, al sufrir por la causa de Cristo. Ellos no reclamaron, ellos no dudaron ni por ningún momento, hermanos, de que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos saben, hermanos, que Dios tiene el control de todo? Aun cuando no lo entendemos. Ellos continuaban predicando la palabra todos los días, dice la Biblia. Así dice el versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Sufrir, hermanos, o pasar momentos difíciles por causa de Cristo o por la voluntad de Dios, no debería desanimarnos. No debe ser motivo, hermano, para agüitarnos. No, hermanos, la muerte, alguna enfermedad, alguna escasez, eso no debe ser motivo, hermano, para desanimarnos, para desalentarnos, para dejar de creer en Dios, para dejar de servirle a Dios. No, hermanos. Recuerden, en esta tierra, hermano, va a haber de todo. Es parte del paquete, es parte de la bendición también, hermano. El apóstol Pedro escribió en su carta primera de Pedro, capítulo 4, del verso 12 al 19, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, lo que venga, hermano, enfermedad, epidemia, plaga, terremoto, maremoto, tsunami, lo que sea, hermano, no debe de sorprendernos. Una persecución, alguna pérdida, algo, hermano, que sea fuerte para nosotros. Dice,
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no pienses que Dios te ha dejado. Dice el verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira, hermano, dice que lejos de ponernos tristes, lejos de agüitarnos, debemos de gozarnos, dice. Hemos estado compartiendo. Para nosotros la muerte de un familiar es una gran pérdida. Pero la Biblia dice, hermano, que en Cristo la muerte es ganancia. Qué contraste, ¿verdad? Y cuando estamos conectados con Dios, cuando estamos, hermano, unidos con Dios, sí nos da tristeza, sí nos entristece, nos entra la nostalgia. Pero no nos vamos a desgreñar, no vamos a renegar de Dios, no vamos a culpar a Dios, no vamos a culpar a los doctores, no vamos a culpar a la gente por qué sucedió eso. No, hermano, porque es parte del propósito de la vida. Nacer, crecer y morir. Tarde que temprano se nos va a llegar el momento. Pero la Escritura dice, hermano, que cuando venga alguna prueba no nos extrañemos, no nos lamentemos, sino que nos gocemos, dice la Escritura, por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que en su gloria nos gocemos con gran alegría. Verso 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando la gente, hermano, dice cosas vanas, dice blasfemia, dice falso testimonio en contra de nosotros, que nos juzguen, ¿verdad? Que somos esto, que somos aquello por causa de Cristo. Dice la Biblia que debemos de gozarnos, debemos, hermano, que el Espíritu de Dios, dice, es glorificado. Mire, en el trabajo hay una persona que le dan carrilla. Él es cristiano, es un hombre como de unos 30 años. Y le dan carrilla porque, según dicen, que su novia terminó con él, porque su novia le propuso a él tener relaciones sexuales. Y él dijo que no hasta después de casarse. Entonces la novia decidió terminar con él. Y las personas que saben eso se burlan de él. Le dicen, ¿verdad?, que no le gustan las mujeres, que no es hombre, que es gay. Pero él dice, no, es que yo voy a respetar a la mujer que va a ser mi esposa. Yo quiero honrar a Dios conforme a su palabra. Pero la gente, hermano, que no conoce la palabra, que no conoce la voluntad de Dios, menosprecia, se burla de los principios, de los valores de alguien que toma a Dios en serio en sus vidas. A eso se está refiriendo la palabra, que si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados por el nombre, por el glorioso Espíritu de Dios que reposa en nosotros. Así que, verso 15, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Ahora, hermano, aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios nos está diciendo que somos bienaventurados cuando padecemos por causa del evangelio, por causa del testimonio, no cuando nosotros la regamos, no cuando nosotros nos equivocamos, tomamos mala decisión, porque a veces hasta después culpamos a Dios y queremos decirle, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas a salir de este problema? Yo me imagino decir a Dios, mijo, es que yo no te metí en eso, tú te metiste. Pero aún, hermano, si clamamos a Dios, si le pedimos dirección, si le pedimos ayuda, aunque nosotros la hayamos regado, Dios en su misericordia nos ayuda. Pero la palabra de Dios dice que ninguno de vosotros padezca, o sea, que no padezcamos, que no suframos, hermano, por ladrón, homicidio, malhechor o por entrometernos en el ajeno. Versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
Sufrir por la causa de Cristo, hermano, no debe ser motivo de vergüenza. Cuando te digan aleluya, que no te dé vergüenza, que no te debe de enojar por eso. ¿Sabes que cuando la gente dice aleluya, está glorificando a Dios? ¿Sabes que cuando la gente dice aleluya, está diciendo alabado sea el Señor? Porque eso significa aleluya. Así que si la gente te dice a ti aleluya, está diciendo gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios, y lo está diciendo a través de ti. Si eso es el motivo por el cual, hermano, estás padeciendo, dice la Biblia, no debes de avergonzarte, sino que debemos de glorificar a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, dice la Biblia, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí la Escritura nos está diciendo, hermano, que todos los que padecen según la voluntad de Dios, no se agüiten, no debemos entristecernos, sino que debemos encomendar nuestras vidas a Dios y hacer el bien, a continuar adelante, hermano. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el pasaje que leímos, 2 de Timoteo 1:8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Todos los apóstoles han sufrido, hermano. Todos los hombres de Dios, los siervos de Dios, han sufrido afrenta, han sufrido calumnias, han sufrido, hermano, opresión, han sufrido, hermano, persecución, tribulación por causa del evangelio. ¿Cuántos pastores han sido, hermano, blasfemados? ¿Cuántos pastores, líderes, hermanos, se han levantado calumnia en contra de ellos? Mas del Señor Jesús, ¿qué no se dijo, hermano? Y Jesús dijo, si en la rama, ¿verdad? Si en el leño verde se hicieron, ¿qué no se hará en las ramas, hermano? Si en él, ¿qué no dijeron de Jesús? Que estaba endemoniado, que hacía las cosas por el demonio. ¿Qué no se va a decir? ¿Qué se puede esperar de nosotros? Pero más sin embargo, debemos de seguir adelante. Y el apóstol Pablo invita a Timoteo a que participe de las aflicciones. La Biblia dice que todos los que quieran vivir una vida piadosa van a sufrir persecución. Todos, hermanos, si usted lee la vida de los apóstoles, de los discípulos, de los primeros discípulos, de los mártires, sufrieron por causa del evangelio. Ser cristiano en aquellos días, hermano, era decisión de vida o muerte. Hoy en día es una elección, hermano. Sí me parece bien. No, en aquellos días, hermano, convertirse a ser cristiano era, hermano, como firmar tu sentencia. Ahora, la Escritura dice, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, hemos sido llamados con un propósito y Dios cumplirá su propósito en mí, lo cumplirá en usted, lo cumplirá en nosotros. La Biblia dice, el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Dios no ha terminado su obra en nosotros, hermanos. Quiero decirle que aunque no entendamos por lo que estamos pasando, Dios tiene el control de todas las cosas. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados con un llamamiento santo, hermano, para ser santo como Dios es
santo. En esa tarde, en este día, yo quisiera invitarles a que si aún todavía no sabes para qué nos llamó el Señor, para qué te salvó el Señor, quiero recordarte que Dios te llamó para que seas santo. Nos llamó para que participemos de su voluntad, para que participemos de la obra que Jesucristo vino a dar en esta tierra. Jesucristo vino a enseñarnos la voluntad del Padre, vino a anunciar el reino de Dios. Los apóstoles, los primeros discípulos continuaron esa labor. Ahora nos corresponde a usted y a mí. Hemos sido llamados con un llamamiento santo de parte de Dios. Dice la Biblia que Dios sacó, por medio de Jesucristo, Dios sacó la vida y la inmortalidad. Ahora, por medio de la palabra de Dios, por medio del Evangelio, que significa buenas noticias, esas buenas noticias, hermano, es la que debemos de proclamar en estos días. A lo mejor no entendemos el propósito por el cual Dios está permitiendo que esto esté sucediendo, hermano. Y muchos de nosotros, muchas personas, muchos cristianos, hermanos, se están desanimando. Muchos están volviendo a su antigua manera de vivir. Algunos ya hablan, hermano, groserías. Ya hablan las mismas cosas que hablan, las cosas como hablaban antes de convertirse a Cristo. Están haciendo las mismas prácticas. Se han olvidado que el Señor nos llamó con un llamamiento santo. En esta tarde yo quisiera invitarlos para que vengamos ante el Señor y rindamos nuestra voluntad. Todos los días es una decisión que tenemos que tomar de vivir, ya sea para nuestro deleite o para la gloria de Dios. En este día yo quiero invitarles a ustedes, si gustan hacer esa oración conmigo, ahí donde está, vamos a decirle, Señor, una vez más, Señor, te rindo mi voluntad, te rindo mi vida, Señor, me rindo todo a ti. Haz de mí, Señor, lo que quieras hacer. Padre nuestro y bendito Dios, en esta tarde, Señor, le damos gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Señor, cada uno de nosotros, Señor, tenemos que tomar una decisión. Aceptar el llamado, rechazarlo. Pero en este día, Señor, al escuchar esta palabra, yo me comprometo, Señor. Y yo te pido a ti, mi Dios, que tu Espíritu Santo me ayude a glorificar el nombre de Jesús a través de mi vida, a través de mis acciones, Señor. Quizás muchas veces, Señor, somos vituperados. Señor, quizás muchas veces, Señor, somos probados, Señor. Pero en esta hora, Señor, en esta hora consciente de que necesito, Señor, la guianza, la dirección del Espíritu Santo en mi vida para glorificar tu nombre, me rindo a ti. Te rindo mi voluntad. Te rindo mis emociones, mis sentimientos, Señor, porque no ando por vista, sino ando por fe, Señor. Yo creo que tú reinas, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Padre, dice tu palabra que aunque la tierra sea removida, Señor, y se traspasen al corazón del mar, Señor, en todas esas cosas, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Tienes el control de mi vida, Señor. En tus manos estamos, Señor. Yo te pido, Padre, que dirijas nuestras vidas, dirijas nuestra familia. Señor, en el nombre de Jesús, tu iglesia está en tus manos. Permítenos, Señor, que eso que estamos viviendo, podamos aprovechar esta oportunidad para levantar el nombre de Cristo, para proclamar tu palabra y, Señor, y que el mundo vea, Señor, que hay poder en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos, pues estamos en el primer domingo del mes de septiembre y como es parte de la adoración, parte del servicio aquí en la iglesia Templo Cristiano Emanuel, cada primer domingo de mes tenemos la Santa Cena. Y eso, hermano, es parte de la adoración a Dios que hemos estado llevando a cabo, ¿verdad? En memoria, en recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros, anunciando la venida del Señor, declarando, ¿verdad?, que estamos esperando su venida, que Él venga por nosotros. En este día quisiera leerles la porción de la Biblia donde está escrito esta institución. Se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 11, verso 23, donde dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Y eso es lo que nosotros hacemos cada primer domingo. Estamos anunciando, estamos testificando que Cristo viene por su iglesia y que nosotros los estamos esperando, que nosotros nos estamos preparando para la venida de nuestro Salvador. Así que la Santa Cena, hermano, es algo simbólico, donde el pan representa, ¿verdad?, simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue molido por nuestros pecados. La copa simboliza, hermano, la sangre que fue derramada para remisión de nuestros pecados. Ese es el nuevo pacto en su sangre, el nuevo pacto por la remisión, para remisión de nuestros pecados. Así que en esa tarde, si usted ya está listo ahí en su casa, le voy a invitar para que hagamos una oración y demos gracias a Dios por habernos guardado hasta este momento. Hemos pasado sin duda por diferentes procesos. Cada uno de nosotros ha batallado en alguna área en su vida, ha tenido alguna lucha, ha tenido, yo no sé, ¿verdad?, alguna bendición, alguna prosperidad o alguna pérdida. Pero cualquiera que sea, Dios ha sido bueno con nosotros. Así que en esta hora oremos y demos gracias al Señor por guardarnos hasta este momento. Orar, dar gracias por el pan y por la copa. Amén. Oramos a Dios. Padre nuestro y bendito Dios, en esta hora, Señor, le damos gracias porque hasta este momento, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Señor, tu gracia se ha derramado en nuestras vidas, Señor. Has preservado nuestros pies en tus caminos, Señor. Nos has conservado, Señor, con la familia. Nos has conservado con salud. Padre, gracias te doy, Señor, en este día por cada uno de mis hermanos, por cada uno de mis familiares, Señor, que podemos permanecer en tus caminos. Te pedimos, Señor, que este momento, Dios, el pan y la copa sea santificada, Padre, y Señor, y que tú honres y bendigas la fe, Señor, de cada uno de tus hijos. Bendice a tu iglesia, Padre, que como un solo hombre, Señor, en alabanza y en adoración, celebramos la Santa Cena. En el nombre de Jesús lo declaramos y la iglesia dice, amén, amén. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Continúa diciendo la Escritura. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos la copa. Y concluye esta frase diciendo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Padre nuestro y bendito Dios, Señor, una vez más le damos gracias por habernos permitido, Señor, celebrar la Santa Cena, Señor, por haber disfrutado de tu palabra en este día, Señor, que es el pan espiritual que para vida eterna tú la envías a cada uno de nosotros, Señor. Señor, gracias por salvarnos. Gracias por conservarnos en tus caminos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos alienta a seguir adelante, nos vivifica para seguir perseverando en la gracia y en tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, pongo en tus manos, Señor, a mi familia, a mis hermanos en la fe, a la iglesia en todo el mundo, Señor. Que tú, Señor, nos guardes en el hueco de tu mano, Señor. Iniciamos un mes, Señor, y Padre Santo, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guardes de todo mal, que nos libres de todo mal, y que, Señor, que tu gracia sea derramada sobre cada una de nuestras vidas. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, nuestro acostar y nuestro levantar, y que hagas prosperar la obra de nuestras manos. En el nombre de Jesús lo pedimos, y la iglesia dice: amén, amén. Pues gracias al Señor, hermanos, hemos llegado al final de este servicio. Los invitamos, hermanos, a seguir adelante. Recuerde, como dijo aquel gran comentarista, esto no se acaba hasta que se acaba. Cada día estamos viendo, hermano, que la venida del Señor se acerca, está más cerca que nunca. El Señor está cerca, hermano. Y sigamos preparándonos, sigamos, hermano, buscando más de su presencia. No miremos, hermano, lo que está sucediendo, que si los demás no buscan, que si los no quieren, sigamos orando. Usted luche por su vida, usted luche por su salvación, usted luche por los suyos, hermano. Así que en esta semana oramos para que Dios derrame su gracia, derrame su bendición sobre cada uno de ustedes. Les amamos, les extrañamos, y que el Señor les siga bendiciendo, que tengan un excelente y maravilloso inicio de semana. Bendiciones. Bye.